¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? Gusto saludarlos. Villavilla por acá. Estamos regresando al canal después de la transmisión del Toluca contra Guadalajara en el Nemesio 10. Segunda derrota de forma consecutiva del equipo de Gabriel Milito. Y este tipo de resultados, la derrota contra Cruz Azul y la derrota contra el Toluca, pues claro que tienen consecuencias, y más en el fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano es muy benévolo. Cuando empiezas a sumar resultados favorables, escalas muy rápidamente en la clasificación general, pero por el contrario, si empiezas a acumular derrotas, bajas muy rápido. Y hoy Chivas, de ser el primer lugar de la tabla, bueno, pues tras 2 derrotas consecutivas está como el tercero de la clasificación. Cruz Azul le ganó a Monterrey en el Gigante de Acero, y Toluca, con la victoria ante Chivas, supera al rebaño sagrado por diferencia de goles. Entonces hoy en día el Guadalajara se ubica en el tercer lugar de la tabla general. Muchachos, vamos a platicar de cuáles son los puntos importantes de este partido, en donde Gabriel Milito sorprende con la alineación que lanza en el Nemesio 10. Habíamos platicado del caso de Luis Romo, que venía de regreso, ya estaba a disposición del equipo después de superar, entre comillas, la lesión que tuvo contra Mazatlán en aquel pique que se avienta y que genera una lesión muscular que lo alejó de los últimos 2 partidos, de que no estuvo en el Clásico y no estuvo contra el América. Pero Romo parece que había cumplido con el procedimiento para rehabilitarse. Sin embargo, así como no lo indica la tendencia de Milito, y lo mencionaba en la transmisión, yo creo que el error de Gabriel Milito fue haber puesto a Luis Romo, acelerar el regreso, cuando él ha sido muy claro, y en la tendencia que hemos revisado, por lo menos en los últimos meses con Chivas, cuando un futbolista regresa de una lesión, es prácticamente imposible que Milito lo ponga de titular al siguiente partido, que está regresando, y hasta él mismo lo mencionaba en una conferencia de prensa hace no mucho. Entonces yo creo que ahí vino el desajuste, porque Romo no estaba al 100, tan es así que se resiente de la misma lesión que tuvo en Mazatlán. Y ahora, pues ya no van a ser 3 semanas, ¿verdad? Porque seguramente eso, lo que había sanado, se agravó, y entonces pues habrá que esperar por lo menos un mes. Una decisión que puede ser costosa para Romo también en el tema de la selección mexicana, porque falta un mes para que se juegue contra Portugal. 4 semanas. A mí me parece que Romo no alcanza a llegar a esa fecha FIFA, y si no está en esa fecha FIFA, es difícil pensar que pueda sumarse a la Copa del Mundo. Es una decisión costosa, pero bueno, Milito la asumió, y el cuerpo médico de Chivas, y mandó una alineación ya con el regreso de Romo de líbero, Campillo como el central por derecha en lugar de Daniel Aguirre, que lo venía haciendo muy bien, Castillo, los laterales, Richard Ledesma con el Cotorro González. En el medio campo sorprendió el caso de Omar Gobea. Mencionaba el señor Medrano que en la semana Gobea no entrenó al parejo y que por eso lo decidió guardar, y estuvo en la banca Omar Gobea, y en ese medio campo entonces ingresó el caso de Daniel Aguirre, que en sus inicios con el Galaxy era un volante. Entonces quiso aprovechar Milito el buen pie de pronto de Daniel Aguirre y el ida y vuelta que tiene para ponerlo ahí en medio campo con el Oso González, y arriba Efraín, Piojo y la Hormiga González. Y el equipo inició muy desconcentrado. A Guadalajara contra Cruz Azul y contra Toluca le pasan situaciones muy similares. Errores muy puntuales y errores hasta infantiles, que contra equipos que ya llevan más tiempo de trabajo, Cruz Azul, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva armando este plantel? Tal vez no con el mismo entrenador, pero desde antes de Anselmi, o desde Anselmi a la fecha, ha ido evolucionando este equipo, y va trabajando y va trabajando y va sumando, y ya ganó una Conca Champions. Contra equipos como esos, como Cruz Azul, y contra Toluca, que lleva 1 año y medio, 2 años y medio jugando muy bien, los errores te cuestan muy caro. Le costó muy caro dejar solito a Charly Rodríguez, que es de los más bajitos de Cruz Azul, y te llevaste 0 puntos del Estadio Cuauhtémoc. Y en esta oportunidad, en una desconcentración total de Richard Ledesma, le jala la camiseta a Paulinho, y entonces a partir de ahí se marca la infracción y viene el penal al minuto 5. Ya lo ibas perdiendo en la cancha del bicampeón, en un estadio en donde has ganado una vez de las últimas 17 veces que te has presentado en Toluca. Entonces ya el partido fue muy cuesta arriba.
el equipo de un inicio no se acomodó a tener a Campillo de stopper por derecha y a Daniel Aguirre en el medio campo. Lo mencionaba el doctor García en la transmisión, estaba perdido Daniel Aguirre, no sabía en dónde colocarse en esta nueva posición que Milito lo habilita, ¿no? Después, en ese desajuste y en ese descontrol de Chivas, cae el segundo en una gran jugada individual. Ahí sí, no es tanto la equivocación de Chivas, es más bien la virtud que tuvo el Toluca al armar esa jugada entre Paulinho y Díaz Price, que ojo con el Díaz Price, anduvimos platicando ahí con Suinaga al final del partido y ya andábamos viendo a ver de a cómo va a estar Díaz Price o cuánto cuesta, o no, la verdad es que es un jugador bastante interesante y termina anotando el 2-0, que ya a Chivas le puso muy cuesta arriba el partido. A pesar de que el Guadalajara se fue 2-0 en el marcador, ese momento, a partir de ese momento como que se estabilizó, un poquito agarró, pero viene la lesión de Luis Romo, tiene que abandonar el terreno de juego y Chivas regresa a lo que venía trabajando. Ingresa Brian Gutiérrez en el medio campo, Daniel Aguirre se va de stopper por derecha, Campillo de líbero, Castillo, Cotorro, Ledesma, y entonces el equipo empieza a funcionar mejor, ¿no? Antes de que eso ocurriera, vienen las situaciones en donde estaban los servicios de Romo, que tuvo esa posibilidad de asistir en 2 ocasiones a la Hormiga González. Antes de que Romo se lesionara, vino la asistencia doble a la Hormiga González, que le anulan 2 goles por fuera de lugar, que fueron checados con este sistema, el SAOT, el sistema que se usa en la Premier League, el sistema semiautomático que se implementó, y que así como a Chivas, digamos, las decisiones o las imágenes 3D le beneficiaron, por ejemplo, contra el Atlético de San Luis, que al San Luis le anularon un gol y a Chivas le validaron un gol que estaba muy dudoso, pero que con la tecnología de 3D, bueno, pues ahí no hay más que hacerle, porque es lo que se pedía, que fuera mucho más preciso, y es como la Premier League. Entonces, en aquella ocasión contra el San Luis, a Guadalajara se vio beneficiado, y no porque haya sido un beneficio a propósito, sino porque le tocó tener la buena suerte de que fueran 2 a favor de Chivas, y en esta ocasión las 2 fueron en contra. Guadalajara nunca encontró esa anotación que lo metiera al partido y que le pusiera nervio al Toluca. Con el 2-0, en la recta final del primer tiempo, Chivas lo fue emparejando, y el segundo tiempo, la verdad que fue otro rostro del equipo. Hubo cambios, Milito le movió desde el saque inicial de la segunda mitad, metió a Camberos, metió a Sandoval, metió a Sepúlveda, le dio refresco al ataque, ya no estaba Efraín, sacó a José Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces sacó a Ledesma, que tuvo un mal partido, y ahí el equipo empezó a caminar mejor, ya con Brian Gutiérrez en la cancha. Después entró Marín y en lugar de la Hormiga para refrescar el tema del centro delantero, y la verdad es que el equipo lo hizo bien. Me quedo con esa sensación de que la verdad, por lo menos un golecito sí tendría que haber marcado Chivas. Luis García termina siendo una de los elementos importantes para el Toluca esta tarde-noche allá en el Nemesio 10, pero al final de cuentas el resultado es derrota, y ya son 2 derrotas consecutivas. Situación que pues obviamente genera ruido, ¿no? Ahora, no es lo mismo perder siendo bailado como fue los primeros 20 minutos, que el Toluca le estaba asfixiando a Chivas, que no le daba tregua, que le estaba dando un baile los primeros 20 minutos. Eso, a diferencia de lo que vimos en los otros 70, en donde Chivas compitió mucho mejor, pero ya traía una losa muy pesada de los dos goles en la primera mitad, muchachos. Así que bueno, hay mucho de lo que tiene que trabajar Guadalajara. Romo no va a estar, eso es una realidad, por lo menos un mes. Yo creo que ya no lo van a apurar al regreso. Creo que ahí sí Milito comete un error en haberlo puesto y haber traicionado lo que él había dicho, de que es muy complicado que a los jugadores que vienen saliendo de lesión los ponga luego, y a Romo lo hizo y Romo se volvió a lastimar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el pecado que tiene Milito esta noche. No estará, por supuesto, en el clásico tapatío. Ledesma de milagro se salvó de ser amonestado en ese jalón a Paulinho. Se hubiera perdido el clásico contra el Atlas. Entonces,
a limpiar las heridas, muchachos, a seguir trabajando. El equipo sí tiene 2 derrotas, pero sigue ahí, ¿no? Empatado con Toluca en 18 unidades, Cruz Azul tiene 19, no hay tanta distancia, no hay tanta diferencia. Y recordar que a media semana, martes y miércoles, hay partidos de la jornada 9. El Guadalajara no tiene participación a media semana. El partido que era contra León se cambió, o bueno, en el calendario, de hecho, ya estaba estipulado en otra fecha. ¿Por qué? Porque en Guadalajara, en el Estadio Akron, hay actividades del trofeo de la Copa del Mundo y además el 3 de marzo habrá un partido entre el Barcelona y Real Madrid de leyendas en el estadio, por lo cual el estadio ya se había avisado desde el principio del torneo que no iba a estar disponible para esa fecha doble. Por eso el Chivas contra León se programó para después, por lo cual habrá semana larga en Verde Valle. El equipo tendrá estos días de trabajo sin actividad y el sábado enfrentará al Atlas en el Estadio Jalisco en el Clásico Tapatío, y ahí pues habrá que buscar quién paga los platos rotos. Muchachos chivermanos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.